Hola amigos, soy Gonzalo Cortés, bienvenidos a este primer video de nuestro nuevo canal donde vamos a estar compartiendo contenidos de fotografía y video. Vamos a ver clases, tips, tutoriales y reviews de equipos, por ejemplo, como en este caso vamos a estar hablando hoy de luz continua. A simple vista parece un cabezal de flash, pero es un equipo de luz continua. Como verán, ahí tenemos la pastilla LED. Esta es la versión de 150 watts con la que nos están filmando. Es la misma presentación pero de 200 watts. 200 watts o 150 LED, que equivale a 10 veces esa potencia en incandescente. Y a la hora de trabajar en una red eléctrica común y corriente también es interesante porque podemos trabajar con muchísima más luz y mucho menos consumo. La operativa es muy simple. Tenemos un botón de on-off y este dial, este potenciómetro que tiene activo o desactivo, y una vez que está activo se puede llevar a máxima y mínima potencia. Como verán, los saltos de potencia son muy pequeños para tener más precisión. Y algo muy interesante es que podemos trabajar con los modificadores de la línea Vesico, porque tiene el encastre Bowen, con lo cual los fotógrafos que ya tienen equipado su estudio con flashes Vesico o que tengan este tipo de encastre van a poder utilizar sus modificadores. A la hora de trabajar es muy interesante la luz continua porque nos permite ver directamente la luz tal cual como va a estar en la toma final en la foto, y obviamente también si trabajamos en video. Como pueden escuchar, en este momento el equipo está trabajando. Cuando estamos con el equipo prendido pero con el switch en off, el equipo está todo el tiempo ventilando y es una ventilación muy silenciosa, que para trabajar con video, con toma directa, es muy interesante y nos permite trabajar con una duración bastante amplia del equipo encendido. Para trabajar, por ejemplo, cuando hacemos contenido de foto y video con la misma puesta de luz, es esencial. No tenemos que tener un set de flashes y un set lumínico exclusivo para video, sino que podemos shootear en fotos y en video con el mismo setting y va a dar exactamente igual. Esta lámpara con la que estamos trabajando acá tiene 5500 grados Kelvin y un CRI muy alto, con lo cual tenemos una muy buena veracidad de color y podemos mezclar este equipamiento con flashes y o con luz continua, luz día, porque es, como decía, 5500 grados Kelvin, sin tener que filtrarla ni mucho menos. Hoy vamos a estar trabajando con estos equipos haciendo retratos. Vamos a estar trabajando con retratos de luz dura y luz blanda, y van a poder apreciar que es muy interesante cuando trabajamos con modificadores que en el frente no son como estos totalmente abiertos, sino que tienen grid, o los beauties que tienen unas tapas, que cuando trabajamos con flashes la luz de referencia es muy tenue y en muchos casos hasta para enfocar se nos complica. Con estos equipos vamos a estar trabajando con la luz tal cual, la que vamos a trabajar y la que vemos, y es muy cómodo y, como les decía, nos permite ver, como en el caso del video, la luz tal cual como vamos a quedar en la toma final. Ahora vamos a pasar a las tomas y vamos a hacer los esquemas de iluminación. Bueno, vamos a arrancar entonces con el retrato. Estamos con Debbie de Liendo Management. Cualquier cosa para contrataciones y demás van a tener el link acá abajo de la agencia. Vamos a mostrar entonces cómo trabajar en modalidad de retrato. Vamos a estar trabajando con luz continua, como dijimos, en lugar de flashes, que es lo más usual. Y vamos a construir con esta luz que nos están filmando en este momento la primera parte del retrato. Vamos a mostrar dos posibles mediciones. Y vamos a estar arrancando con un strip con una grilla que tiene dos telas difusoras y una grilla que nos permite dar un poco más de direccionalidad a la luz. Así que bueno, ahora salgo de cámara y arrancamos con el setting light. Es muy interesante para los que estamos acostumbrados a trabajar con flash, a ver una foto
y luego en el momento de hacer el shooting estar imaginando lo que va a ser la foto. En este caso, con luz continua, estamos viendo todo el tiempo exactamente el clima con el que vamos a trabajar. Entonces voy a salir de la luz ahora y vamos a ver que con este soft que tiene esta forma de strip, se le suele llamar, angosta, nos permite tener una luz direccional sobre la modelo y que sobre el fondo cae muy poca luz, y en cuanto corro un poco el ángulo del accesorio, la modelo queda únicamente iluminada y el fondo queda más oscuro. Fíjense, si yo me pongo a la altura de la modelo estoy iluminado, y simplemente con un par de pasos atrás ya quedo fuera de iluminación. Por otro lado, fíjense el reparto que hay de luz en todo el largo de la modelo. Si abrimos el plano, vamos a ver que a lo largo de la modelo tenemos la misma luz y pareja, ¿sí? Bien, vamos a entonces ahora armar un primer retrato donde vamos a trabajar solo con una luz, luego vamos a poner rebotes y finalmente vamos a poner una luz de contra que nos va a permitir tener otro volumen también con luz continua. Bueno, para arrancar vamos a utilizar entonces solo una luminaria, sin rebotes, sin segundas luces, para ver cómo cubre este accesorio, y luego vamos a ir incorporando diferentes accesorios como rebotes y una luz de contra. Estamos trabajando con f8 en 125 y un lente de 105 milímetros. Bien, en este segundo shoot vamos a incorporar entonces un rebote blanco. Esta es una placa de telgopor de 2x1, muy habitual en los estudios. De un lado suele estar blanco, tal cual como es, y del otro lado negro para absorber. En este caso lo utilizamos para rebotar la luz y rellenar este lado de la cara. Ahora vamos a hacer una comparativa de las fotos. Van a ver que en este lado teníamos una sombra que ahora está más rellena y nos permite tener esta suavidad que para los retratos femeninos particularmente queda muy bien. Incorporamos ahora este segundo rebote, en este caso es un rebote plateado. Este accesorio es un 5 en 1, para los que no lo conocen, el 5 en 1 viene de rebote plateado, rebote blanco, rebote dorado, negro de absorción, y dentro de esta funda hay un difusor blanco que es para pasar la luz a través, no para rebotar. En este caso lo estamos utilizando desde abajo para eliminar la sombra de la barbilla y ablandar el retrato. Si tenemos la luz levemente picada, genera sombras que nos pueden interesar para generar contraste, o como en este caso, rebotamos abajo para ablandar el rebote en la barbilla. Bien, vamos a incorporar ahora entonces una segunda luminaria. Estamos trabajando únicamente con la luz principal y rebotes. Ahora vamos a incorporar esta luminaria que es la BX150, también luz LED 150 watts. La principal estamos trabajando con 200. En este caso, solo con una cacerola y un bandor, ¿sí? Ya vamos a ver cómo genera volumen en la modelo. Como verán, ¿sí? Si yo tapo la luz, genera volumen de este lado y nos permite también jugar con más posiciones, ya que en la luz principal, como única luz, solamente tenemos un ángulo de trabajo, ¿sí? Ahora vamos a ver las tomas. En este setting light que estamos armando en este momento, estamos utilizando otro tipo de accesorios donde particularmente es clave el uso de la luz continua para poder visualizar tal cual como va a quedar la foto, y no como en el caso de los flashes donde solo tenemos una luz de referencia que, sea cual fuera la luz de referencia que utilicemos, jamás puede competir con la del flash. En este caso estamos utilizando una lámpara con un bandor hacia el fondo
que tiene puesta también una gelatina para teñir ese fondo. Y la luz principal que va a la modelo tiene un beauty con un grid para hacerlo más direccional la luz. Y en este caso, el tipo de accesorio que estoy utilizando, si estuviese trabajando con flash, tendría muchísimo menos potencia y para visualizar fuera de cámara es prácticamente imposible ver la foto. En este caso estamos viendo tal cual cómo va a ser la foto final. Así que ahora vamos a estar tirando con este setting light y vamos a ver cómo queda la foto final.